Persiguiendo al Jade, capítulo 152. En las puertas del palacio, bajo la atenta mirada de todos, Fan Chanyu no simplemente podía subir abiertamente al carruaje de la familia Xie. Entregó a Si Chen, cuyo estado se deterioraba rápidamente, a Xie Siji, quien se había adelantado para recibirlos. Xie Siji notó de inmediato que algo andaba mal con Si Chen y preguntó con ansiedad: «General, el maestro está...». El tiempo apremiaba. Fan Chanyu simplemente bajó la voz y ordenó: «Llévenlo de vuelta a la residencia Xie y envíen a alguien a buscar un médico». Fan Chanyu intentó apartar la mano, pero Si Chen la sujetó con fuerza por la muñeca. El color rojo de sus ojos, que se había atenuado ligeramente, volvió poco a poco. Bajo las luces de la puerta del palacio, a primera vista parecía algo amenazador. Incapaz de liberarse, Fan Chanyu lo ayudó a subir al carruaje. Junto al carruaje le susurró: «Suéltame primero, no me voy, solo iré a decirle unas palabras a Xie Wu y volveré enseguida». La persona que había acompañado a Fan Chanyu al palacio esa noche seguía siendo Xie Wu, quien había estado a su lado en las buenas y en las malas desde que era jefa de escuadrón. Entonces Si Chen la soltó. Al desplomarse en el asiento del carruaje, las raíces de su cabello estaban empapadas en sudor. Un leve rubor se extendió por su pálido rostro y bajo un suave reflejo de las sombras de bambú dentro del carruaje irradiaba una belleza magnífica e impactante. Fan Chanyu, armándose de valor, bajó la cortina del carruaje y saltó. Le dijo a Xie Siji: «Adelántate». Xie Siji pareció comprender algo y no se atrevió a demorarse ni un instante. Chasqueó el látigo y arrancó el carruaje. En ese momento muchos funcionarios de la corte abandonaban el palacio y sus expresiones variaban al presenciar la escena. En ese preciso instante, Tan Peiyi también los alcanzó. Al ver a Fan Chanyu exclamó: «General Fan, ¿regresamos junto a las oficinas de presentaciones?». Fan Chanyu miró hacia atrás buscando a Si Chen. Temía que si se iba con Tan Peiyi y los demás sería difícil escapar después. Justo cuando iba a negarse, vio que Ji Si-hun la miraba con una expresión significativa. Fan Chanyu pensó que tenían algo que hablar con ella, así que sintió de acuerdo. Sus carruajes se dirigieron junto a la oficina de presentaciones. Los funcionarios salieron después, vieron esto y no se atrevieron a hacer conjeturas descabelladas. Xie Wu también había visto a Fan Chanyu ayudando a Si Chen a salir del palacio horas antes. Tan pronto como Fan Chanyu subió al carruaje, preguntó: «General, ¿sucedió algo en el banquete del palacio?». Los nervios de Fan Chanyu habían estado tensos toda la noche y ahora sentía un dolor sordo en la cabeza. Se pellizcó en el puente de la nariz y dijo: «Es una larga historia. En un momento volverás solo a la oficina de presentaciones y le avisarás a mi madre y a los demás que voy bien. Voy a la residencia Xie». Después de todo, seguía preocupado por el estado de salud de Si Chen. Justo cuando Wu asintió, de repente gritó: «¡Wow!». Fan Chanyu oyó a alguien llamada «querida hermana» desde afuera. Al levantar la cortina del carruaje, vio el carruaje de Tan Peiyi y los demás se habían detenido en una bifurcación del camino. Ji Se-hun asomó la cabeza por la ventana del carruaje y le dijo a Fan Chanyu: «Querida hermana Chanyu, el general Tan y el hermano Wen Chan y yo queremos ir al festival de faroles de Nochevieja, así que no viajaremos con ustedes». Ella se dirigía a Ji Jingwan como tío, lo que Ji Si-hun siempre había considerado como un hermano mayor para ella. Por muy lenta que fuera, Fan Chanyu comprendió que Tan Peiyi y los demás estaban ayudando a salir de un aprieto. Saltó al estanque Taiyue esta noche para salvar a Si Chen. Inevitablemente provocaría chisme entre los funcionarios de la corte. Si se marchaba sola, sin duda daría pie a todo tipo de especulaciones. Irse con ellos, en cierta medida, acallaría los rumores. Estaba agradecida, pero no era el momento de dar las gracias. Simplemente asintió y dijo: «Entonces, adelante, hermano mío. Tú y el general Tan, el mercado nocturno de Nochevieja de la capital es un espectáculo magnífico. Cuando te familiarices con el lugar podrás traer a mi cuñada a verlo de nuevo en el futuro». Ji Se-hun sonrió y asintió antes de bajar la cortina del carruaje. El viento del norte aullaba, arrastrando copos de nieve fina por las calles y estaban impregnadas a olor a petardos y fuegos artificiales.
El repiqueteo de los cascos de caballos y el estruendo de las ruedas se oían con absoluta claridad. Una sombra oscura pareció pasar fugazmente y la luz de las velas dentro del carruaje parpadeó al entrar en una corriente de aire frío por la ventana. Fan Chanyu ayudó a Sitchen a levantarse. Él estaba apoyado en el asiento con la comisura del labio mordida y sangrando de nuevo. Ella frunció el ceño con fuerza. ¿Cómo estás? Cada respiración de Sitchen era como fuego. Tras alzar sus ojos de fénix rojo sangre y ver claramente quién era, extendió una mano para presionar la nuca de ella y sellar sus labios con un beso. Los efectos del polvo debilitador de hueso parecían haberse disipado un poco. La fuerza con la que la sujetaba por el cuello era inmensa y sus labios y sus dientes la azotaban con ferocidad. Fan Chanyu solo pudo inclinar la cabeza hacia atrás y soportarlo. Un instante después el carruaje se detuvo y Sillí se preparó y dijo desde afuera: «Maestro, hemos llegado». Fan Chanyu apoyó las manos en el pecho de Sitchen. Un leve dolor agudo surgió en el hombro, donde él la mordisqueaba con sus colmillos. Apartó con fuerza los 5 dedos contra las solapas de su túnica. Un ligero rubor se extendió en su rostro. Apretó los labios soportando la extraña sensación que su beso le provocaba. «Introduzca el carruaje por la puerta lateral. No moleste a nadie más en la residencia». Los ojos de Sitchen estaban nublados y su voz grave y ronca. Al recibir la orden, Sillí giró rápidamente el caballo y se dirigió hacia la puerta lateral. Tras mostrar la ficha a un sirviente de la residencia, Sie abrió la puerta y el carruaje entró en la finca casi en silencio, deteniéndose frente al patio principal. Sillí fue a buscar al médico que residía en la finca, mientras Fan Chanyu, tras recuperar el aliento, ayudó a Sitchen a bajar del carruaje. En el instante que entraron en la habitación, Sitchen la acorraló contra la puerta, la besó y la mordisqueó con lujuria el hombro y el cuello. Con la respiración agitada y entrecortada, su voz grave y suave había perdido su claridad habitual. «Chanyu, Ayu». La tierna piel del cuello fue raspada por sus afilados dientes y sintió como si una cuerda hubiera tensado en los meridianos bajo su piel. Aunque Fan Chanyu apretó la mandíbula, un leve temblor le recorrió su cuerpo desde el cuello hasta la punta de los dedos. Un brillo acuoso cubrió sus ojos. Sin decir una palabra le lanzó a Sitchen una mirada de dolor y leve irritación, lo que provocó que el frágil hilo de su mente se rompiera con un crujido. La túnica de corte de su oficial militar de tercer rango, exquisitamente bordada y de excelente calidad, fue rasgada por sus manos. Luego él bajó la cabeza y besó la piel expuesta. La espalda de Fan Chanyu estaba pegada a la puerta de madera tallada. El sudor corría por la mandíbula y tenía los labios tan apretados que se le habían puesto blancos. Ella le dio un empujón. «Tus heridas primero, apliquemos medicamentos». La respiración de Sitchen era muy irregular. Levantó la vista y dijo de acuerdo, pero inesperadamente cuando se enderezó, escupió un chorro de sangre y se desplomó con el rostro pálido como la nieve. Fan Chanyu se sobresaltó y rápidamente lo sostuvo. «Sitchen, ¿qué pasa?». Lo llevó al mullido diván para que se recostara y gritó Sillí que se apresurara con el médico. Sitchen le había rasgado la túnica de corte, que estaba medio húmeda, dejándolo en un estado lamentable. Corrió hacia al cofre donde Sitchen guardaba su ropa, con la intención de tomar una prenda suya para usarla por un momento. Tras probarse una túnica larga con mangas abullonadas, se sorprendió al descubrir que inesperadamente le quedaba bien. Fan Chanyu hizo una pausa por un momento y luego sacó varias túnicas más y se las puso, descubriendo que todas le quedaban perfectas. Había preparado él ese baúl de ropa para ella hacía mucho tiempo. Fan Chanyu miró al hombre pálido e inconsciente que yacía en el mullido sofá, y una punzada de amargura repentina le oprimió el corazón. Sillí regresó rápidamente con el médico. Tras tomarle el pulso a Sitchen, el médico frunció profundamente el ceño. Fan Chanyu
Preguntó con ansiedad. Doctor, ¿cómo está? El médico le pinchó la yema del dedo a Sitchen con una aguja de plata para extraer una gota de sangre. Su expresión era sumamente compleja cuando dijo: el marqués sufre exceso de fuego del corazón. Este fuego se origina en la puerta de la vida, viaja a través del triple calentador y se acumula en el hígado y los riñones. Se ha vuelto tan intenso que ha dañado sus órganos internos, provocándole vómitos de sangre. Al extraer sangre del punto de acupuntura de Chayán, solo puedo proporcionarle cierto alivio al marqués. En definitiva, esto solo trata los síntomas, no la causa raíz. Si este fuego no se disipa, me temo que el marqués corre grave peligro. Cuando Siji acompañaba al médico a la puerta, se arrodilló ante Fan Chanyu, bajó la cabeza como si supiera que sus siguientes palabras serían presuntuosas, pero aún así con voz entrecortada dijo: le ruego al general que salve al marqués. Fan Chanyu estaba sentada en un taburete mirando a Sitchen, que aún no había despertado a pesar del tratamiento de acupuntura del médico. Solo dijo: vete. Tras inclinarse ante ella, Siji cerró la puerta y se marchó. Fan Chanyu se acercó y se sentó frente al mullido sofá, se inclinó y besó los labios de Sitchen. Luego levantó ligeramente la cabeza y le dijo en voz baja: te casaste con alguien de mi familia. Esa noche toda la ciudad imperial bullía de emoción. El palacio estaba brillantemente iluminada y los 108 barrios periféricos también resplandecían con luces. Las risas de los niños y los pregones de los vendedores ambulantes se oían a varias calles de distancia. Al dar la medianoche, las campanas del templo dorado de la ciudad comenzaron a sonar, y una tras otra, lejanas y prolongadas, como si anunciaran al mundo que el año viejo había terminado y el nuevo había llegado. Decenas de miles de fuegos artificiales de los barrios de la ciudad se elevaron al unísono hacia el cielo nocturno nevado. En un instante, el cielo se llenó de colores deslumbrantes. Los vecinos también encendieron petardos para dar bienvenida al año nuevo. El sonido incesante del crack crack pop creó un ambiente animado. Fan Chanyu yacía en el cálido mármol blanco de la piscina de las aguas termales con el pelo pegado a las mejillas y el cuerpo completamente sonrojado. Había perdido la cuenta de cuántas veces había visto los fuegos artificiales. Ahora estaba totalmente agotada, como si hubiera acabado de librar una gran batalla, cuando la persona que estaba detrás de ella se apretó contra la espalda, envolviéndole en sus brazos, y comenzó a darle besos en el hombro. Fan Chanyu se estremeció instintivamente y giró la cabeza y le preguntó: ¿aún no se te ha pasado el efecto de la droga? Sus mejillas estaban rojas y los mechones de cabello empapado de sudor se aferraban desordenadamente a ella. Sus labios estaban hinchados y una nieblina acuosa velaba sus ojos brillantes. Su expresión seguía siendo obstinada, pero ahora denotaba un dejo de lástima. Sitchen la miró con ojos de una profundidad insondable. Su nez se movió lentamente mientras emitía un ronco. El agua se onduló y Fan Chanyu no pudo evitar dejar escapar un gemido ahogado al mismo tiempo. Ya no le quedaban fuerzas, así que simplemente se tumbó boca abajo contra la pared de la piscina de las aguas termales, con la cabeza apoyada en los brazos mientras se obligaba a aguantar. Sin embargo, lo que pensaba era que debía ser porque desde su llegada a la capital habían estado tan ocupados con diversos asuntos que había descuidado su práctica en artes marciales. ¿Acaso Sitchen no seguía bajo los efectos del polvo debilitador de huesos? ¿Cómo su resistencia podía ser mejor que la de ella? A partir de mañana debería practicar sus artes marciales con mayor diligencia. Esa noche hubo otras personas que también sufrieron de insomnio. Después de que todos los ministros que asistieran al banquete en el palacio se marcharan, un discreto carruaje salió por la puerta Sihua. Sus ruedas rodaron sobre la espesa nieve del camino, dirigiéndose directamente a la residencia del primer ministro. En contraste con las linternas y decoraciones
festivas que adornaban toda la ciudad, la residencia del primer ministro permanecía solemne. Ni siquiera la hilera de linternas rojas que colgaban bajo los aleros lograba darle un aire festivo a la mansión. En la noche, inquietantemente silenciosa, emanaban, en cambio, un aura sombría. En esta ocasión, debido a la fuerte nevada y al viento que azotaba el exterior, Chen finalmente fue conducido al estudio de Wei Yan. Ni siquiera se quitó la capa. La fina nieve que había en el borde de su capucha se derritió con el calor del fuego del carbón en la habitación, dejando manchas húmedas y moteadas, lo que le hacían parecer tan patético como un perro callejero. Wei Yan estaba sentado tras una mesa baja. En aquella fría noche aún vestía una sencilla, fina prenda de tela. Una mano envejecida, pero todavía musculosa, sostenía un pincel de cerdas púrpuras, escribiendo algo en el escritorio con trazos fluidos y enérgicos, tratando al emperador que se encontraba debajo como si no fuera nadie. A Chen, sin embargo, le daba completamente igual. No estaba claro si la nieve de Nochevieja era demasiado frío o si el miedo por su plan fallido esa noche era demasiado grande y su voz temblaba al hablar. Primer ministro, sálvenos, sálvenos, si Chen quiere cometer regicidio. Wei Yan no dejó de cepillarse, ni siquiera levantó la vista mientras preguntaba ¿por qué querría matarte? Chen miró a Wei Yan y dijo, él estaba investigando el asunto del 16º hermano y encontró una sirvienta loca en el palacio frío que solía servir a Gia Gifei. Esa sirvienta loca dijo que el primer ministro tuvo una vez una aventura ilícita con una concubina imperial. En cuanto pronunció esas palabras, Wei Yan apretó con fuerza el cepillo de pelo morado que sostenía en la mano hasta que se rompió. Lentamente alzó la vista para mirar a Chen con una mirada que no se diferenciaba de alguien que contemplaba a un muerto. Chen también se sobresaltó ante esa mirada. Originalmente había pensado usar esa sirvienta del palacio como moneda de cambio para amenazar a Wei Yan, pero inmediatamente cambió su versión. Mientras mentía, abrió los ojos con tanta fuerza que se volvieron aún más prominentes. Si Chen iba a buscar a esa sirvienta del palacio para verificar el asunto, teníamos que lo usara contra el primer ministro. Así que ideamos un plan para incriminar a Si Chen por el gran crimen de tener una aventura ilícita con una concubina imperial y sembrar el caos en el harén. El plan era impecable, pero por alguna manera logró frustrarlo esta noche. Incluso hoy rompió a llorar con mocos y lágrimas corriendo por su rostro. Si Chen ha albergado disidencia desde hace mucho tiempo, sin duda nos matarás. Hicimos todo por el bien del primer ministro. El primer ministro debe salvarnos. Wei Yan dejó el cepillo de pelo morado agrietado. Y bien, ¿qué oyó su majestad esa sirvienta del palacio? Este tono tranquilo, pero a la vez escalofriante, hizo que el llanto de Chen cesara abruptamente y se quedó paralizado. Por un instante tuvo la sensación de las imágenes del tío y el sobrino. Si Chen y Wei Yan se superponían.